Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a La Palestra, aquí en el Grupo Intereconomía Región de Murcia. Hoy, 18 de diciembre. Hoy, esta noche, termina la campaña electoral, gracias a Dios. Y mañana vamos a tener una jornada de reflexión. Nuestros líderes van a hacer lo que hacen siempre. Van a estar con la familia, van a ir al cine, van a salir a correr por las mañanas, todo exactamente igual. Mañana a reflexionar, a pensar sobre todos los mensajes que nos han ido mandando en los diferentes conciertos, mítines, apariciones en televisión y en los medios generalistas. Total, esta noche aquí en La Palestra vamos a pedirle a nuestra mesa de colaboradores que nos hagan una pequeña reflexión de lo más importante de los principales partidos que van a concurrir a las elecciones del próximo domingo, día 20, a partir de las 9 de la mañana, cuando se abran las urnas. Hoy nos ha sorprendido una declaración del Partido Popular, del señor Rajoy, diciendo que posiblemente no ganen las elecciones, que posiblemente Podemos podría quedar segundo. No sé si esto es de verdad o es para meter miedo a la ciudadanía y que vayan a votar pensando que eso va a ocurrir y entonces votar al Partido Popular para evitar males mayores. Puede ser una estrategia del señor Rajoy. Total. Aquí está la mesa, vamos a presentar a nuestros invitados de esta noche, que son los siguientes. Comenzando por mi derecha, tenemos al abogado don Diego de Ramón. Don Diego, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Tenemos que comentar toda esta campaña electoral, 2 semanas sí, de machaqueo permanente, ¿verdad? Tengo una sencilla respuesta para esta Sí, ¿verdad? pregunta. Vamos a presentar a Salud Martínez Monreal, que es inventora del algoritmo para telecomunicaciones. Buenas noches. Buenas noches, así es. A ver qué nos cuentan aquí de I+D+I, qué tienen preparado. Inventora. Inventora. De telecomunicaciones. Sí, esto es un algoritmo que consiste en que toda la información, todo el tráfico de datos que fluye a través de una red inteligente está protegido, 100%. Más que certifica el contenido de la información que fluye por ese tipo de redes. Bueno, ahora ampliamos. Francisco Miguel Muñoz, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, pues una semana más aquí. Dispuesto a comentar toda la campaña electoral, el resumen que podríamos hacer esta noche, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y tenemos también a Luis Fernández, que es diputado regional por Ciudadanos. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por vuestra invitación al programa y esperemos dar cumplida contestación a las preguntas que queráis realizar. En primer lugar, vamos a comenzar nuestro programa mandando un saludo y una condolencia a toda la familia del Real Murcia y a todos los familiares del que ha sido presidente del Club Real Murcia, don Jesús Samper, que ha muerto a la edad de 65 años. Nuestra condolencia de todo el grupo de Intereconomía para el que fuera presidente del Real Murcia, don Jesús Samper. Descanse en paz. A ver, don Luis Fernández, de Ciudadanos, ¿qué resumen haría de la campaña en estas 2 semanas de Ciudadanos? Pues para nosotros la campaña se resume de una forma... Ha sido el final, o hemos visto el final del bipartidismo, hemos visto que la ciudadanía ya está dispuesta a votar otras cosas que no sean Partido Popular y PSOE. Creemos que estamos dando contestación en los 2 partidos nuevos, estamos dando contestación a las intenciones de la gente. Creemos que los votantes se están acercando bastante a nuestro programa y a nuestras y a Ciudadanos en concreto. Estamos sintiendo el calor de la gente y bueno, al final la campaña se ha visto enturbiada, se ha visto ensombrecida, tanto por el debate en el cara a cara como después lo último, la agresión, que creemos que nunca se debe consentir un tipo de agresión física a ninguna persona, por mucho que no se coincidan en sus ideales. La forma de discutir los ideales es en una mesa, en un debate, pero nunca de forma física. Y creemos que estamos preparados pues para salir a competir y a competir para ganar. Esa es nuestra visión, claro.
Y esa es la visión que ahora estamos dispuestos a... Se termina el bipartidismo, se terminan las mayorías absolutas, eso es lo que han dicho las encuestas. Luego podría producirse, no sé, alguna sorpresa, vaya usted a saber. Pero en principio mayorías ya no van a haber de momento, salvo que se produzca un cataclismo como cuando las elecciones del 2011, que todo estaba tan fatal, se destruían 1.500 empleos diarios y la gente dijo basta. Pero si eso no ocurre, ya no van a haber mayorías. Entonces hay que pactar. ¿Con quién lo haría Ciudadanos? Bien, en cuanto a los pactos, creo que hemos sido claros y somos los que estamos manteniendo la línea que marcamos desde el principio en el partido. El pacto no se va a realizar o no se va a realizar con ningún partido. Lo primero, esperamos salir airosos y pensamos salir triunfadores de esta campaña electoral, pero si no salimos triunfadores y hay que llegaremos a acuerdos, pero puntuales y en todos los temas. El fin del bipartidismo lo que va a significar es lo que está significando ahora mismo en la Asamblea Regional. Y es que el 80% de las mociones que se presentan se aprueban por unanimidad. Eso significa que ponemos de acuerdo, nos estamos poniendo de acuerdo los 4 partidos para aprobar las cosas que de verdad interesan a los murcianos. Y esperamos que si sale así en el Congreso de España, que sean las cosas que de verdad interesan a los españoles y que casi todo se apruebe por mayoría, porque hay partidos que están dispuestos a colaborar y a negociar y a pactar con unos y con otros. Y creo que el pacto de Ciudadanos está claro y lo ha dejado muy claro Albert Rivera. No va a dar nunca los votos ni a PP ni a PSOE para pactar y para hacer un gobierno, y por supuesto nunca vamos a entrar en un gobierno de coalición. Nos mantendremos en la oposición. Se podrá favorecer o no favorecer el gobierno de uno y de otro, pero nos mantendremos en la oposición. Francisco Miguel Muñoz, ¿qué resumen harías de esta campaña? ¿Qué ha sido lo que más te ha motivado, lo que más resaltarías? Bueno, esta campaña podemos decir... ¿Estas 2 semanas? Sí, efectivamente. Estas 2 semanas, aunque lleva muchos más meses. Sí, pero quizás esta última semana haya sido la más intensa, la más bronca, ¿no? Sí, no, se puede decir que ha habido 2 fases o 2 partes en esta campaña, muy diferenciadas. Una, la primera semana, los primeros días, hasta que se dio el debate entre Rajoy y Sánchez. Y a partir de ahí, si la campaña ha subido de tono, yo diría que es cuando ha habido campaña de verdad, o sea, ha habido un pulso de verdad, se ha notado mucho más. Antes pues se ha cuidado mucho a las formas, que hay que cuidarlas, pero creo que las campañas deben ser un poco más agresivas, para que la gente pues vea y pueda palpar las sensaciones más directamente. Luego también ha quedado marcada por la agresión a Rajoy. Es algo que no se puede admitir, no se puede permitir de ninguna manera. Creo que ese tipo de agresiones también son inevitables por mucho que se prevea y que se quiera controlar. No se puede controlar a una persona individualmente. Pero ahí, según nos han dicho los expertos, hubo un fallo de seguridad en el primer cordón que protege al presidente. Sí, pero bueno, sí, puede ser. Es que lo han podido matar, ojo. Sí, es que lo han podido matar. Sí, un golpe, como se suele decir, bien dado o mal dado en este caso, puede ser mortal, ¿no? Sí. Pero bueno, una persona individual que no aparente o que no lleve una actitud agresiva tal y que no porte armas, es muy difícil preverlo y controlarla, es muy difícil. Pero bueno, al margen de todo, yo diría que ha habido eso, una primera fase muy light, por así decirla, donde han prevalecido las formas, donde cada partido pues ha intentado vender su programa y su liderato. Luego el debate entre Mariano y Rajoy. ¿Quién lo ganó para ti? Para mí, bueno, pues alguien. ¿Hubo reparto de puntos o qué? Yo creo que ganaron los ciudadanos. ¿Ganó Ciudadanos, que estaban fuera? No, los ciudadanos de la calle. Los ciudadanos de la calle, ¿no? Los españoles, ¿no? Estaban disputando en la silla. Sí, estaban disputando, además fue un pulso fuerte, subido de tono, un poquito, pero bueno, creo que también es lógico. Aquí también se ha echado mucha sal a ese debate, a esa subida de tono aparente de Sánchez, del candidato del PSOE, pero eso ha pasado de aquí atrás en todas las campañas y efectivamente cuando me toca pues me molesta y me quejo y protesto, pero cuando le toca al otro pues me gusta y me viene bien, ¿no? A ver, Salud Martínez, ¿qué opinas de esta campaña de estas 2 semanas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu valoración? Hombre, pues mi opinión como ciudadana
después de haber visto... ¿Que no perteneces a ningún partido? No, pertenezco a los ciudadanos de a pie. Tendrás tu opción, tendrás tus pensamientos, ¿verdad? Sí, sí. Yo, a ver, respecto del debate del pasado lunes, me pareció agresivo, pero como dice el compañero, también ahí es donde se ve palpable para el ciudadano realmente qué tiene uno, qué tiene el otro, o qué oculta uno y qué oculta el otro. Es decir, porque al final, después de todo ese debate tan agresivo, todo era eso que dice no es verdad, esto sí, esto no es verdad. Y yo como ciudadana sí que me quedo diciendo al final, ¿será verdad o será mentira? Él miente, el otro no miente. ¿Quién miente de los dos? Uno sí llevaba documentación que la mostraba claramente con gráficos de estadísticas, pero luego dices, bueno, también puede ser falsa la estadística, ¿no? Es decir, al final yo como ciudadana... Sí, sacó unos gráficos un tanto absurdos. Para pero mí. Gráficos y son... Y Rajoy sacó una hoja de libreta rota que se había desgajado del blog, con las anillas colgando, entonces, un poco también eso cutre. Habla por sí solo, ¿no? Sí. Ese tipo de formas, vamos a llamarlas formas, hablan por sí solas. Entonces yo como ciudadana que estoy en mi casa y todavía no sé a quién le voy a votar, pero está claro que hay que votarle a alguien. A día de hoy te declinas. Yo en mi caso, en I+D+I, por ejemplo, que es lo que Eso a mí es lo tuyo, me lo tuyo. puede A ver, interesar. ¿qué partido ¿no? te convence en ese apartado? Pues en ese apartado la verdad es que Ciudadanos, pero no porque esté aquí ni porque tenga nada que ver con el partido, pero ¿se va a cumplir? Esa es mi pregunta, y ya que está usted aquí, sí, le agradecería que me contestara, porque en estos 4 años que ha estado gobernando el señor Mariano Rajoy ha desaparecido el dinero de I+D+I. O sea, entonces, si nosotros que somos los inventores, emprendedores, que inventamos nuevas tecnologías, que es ahora el punto álgido de entrada económica para cualquier país, al final tiene que llegar una empresa extranjera, comprar nuestro producto y solicitar nuestros servicios, dígame usted, al final nos tenemos que marchar fuera. Si nos marchamos nosotros, se marcha el trabajo, se marchan los puestos de trabajo, se marcha la innovación y se marcha, lo más importante, la entrada económica de otros países, que es lo que se necesita ahora mismo en España, en mi opinión. Es decir, una entrada fuerte económica y, por supuesto, aparte de otros estamentos, la tecnología ahora mismo es el punto álgido. Muy bien. Don Diego de Ramón, nuestro eminente abogado de mesa. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, don Diego, ¿cuál es su valoración de estas 2 semanas intensas de mensajes? Bueno, como han dicho mis compañeros, y además lo apruebo, son palabras nobles, transparentes y ciertas. Efectivamente, el ciudadano siempre es olvidado. En las campañas electorales, solamente en la precampaña, es cuando se acelera la reflexión, el pensamiento para cogerle o quitarle el voto. Quitarle el voto para ellos, claro. ¿Quién voy a votar? Esa reflexión la extendería, y aprovecho este medio de audición. Precisamente yo me inclinaría sobre aquellas personas que aquellos líderes políticos o representantes de partidos o organizaciones políticas, tanto oficiales como no oficiales, gubernamentales o no, que le den el voto a los ciudadanos a aquel líder o protagonista político que sea elegible en voto o eleccionable, que se levante a las 6:30 de la mañana y llegue a su casa a las 10 de la noche con el trabajo de toda intensidad de un día. Aquel político que no se levanta a las 6:30 y vuelva a su casa a las 10, para mí no es político. Es un servidor propio. Los servicios públicos son sin prisa, son sin límite. Servir al pueblo es servir al pueblo desde las 6:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Aquel político que no haga esa función, para mí, no merece ningún crédito. Y yo, por tanto, no lo votaría. Y en segundo lugar, precisamente que esté al lado de los pobres o de los débiles. Lo digo por su conciencia. Hay que referirnos a la locución que hizo el Papa Francisco de que la corrupción es un pecado imperdonable, porque se adora a sí mismo, no adora ninguna creencia, se adora a sí mismo. Aquella persona que es corrupta y representa un partido político tiene que ser eliminado. Es un daño para la sociedad. Se aprovecha la parte de abuso de poder
sobre los más vulnerables, sobre los más pequeños, sobre niños, mujeres. No sé cómo pueden dormir estas personas, estos líderes políticos, los que hacen corrupción en sus partidos, los que hacen corrupción en las empresas. No sé cómo pueden dormir. Es una pregunta que me hago constantemente cuando viajo, conduzco. ¿Qué clase de conciencia tienen estos representantes de partidos políticos? ¿Por qué en sus programas de partidos políticos no hacen programas sociales de ayudar a los más débiles? El Estado es un Estado poderoso, es un ente abstracto en el cual representa 47 millones de armas de mujeres y de hombres. Y la parte fuerte siempre tiene que ayudar a la parte más débil. ¿Cómo podemos nosotros vivir en un estado de riqueza altísimo cuando tenemos... ¿Qué pasa? Como en América del Sur no hay clase media. Porque ahora mismo los poderes políticos, el mayor valor político que pueda tener un político es tener una clase media elevada. Porque es el equilibrio de la sociedad. Ahora mismo hay rico y pobre. No se puede permitir. Eso causa problemas a un Estado de Derecho. La clase media se tiene que defender a ultranza de todo. De políticos de derechas, de izquierdas, de centro emergente. A la corrupción. La corrupción es un dato importante. Por eso el otro día en el debate salió mucho la corrupción y el secretario general del Partido Socialista llamó indecente. El otro respondió miserable y ruin. ¿Qué le parecieron esas declaraciones? Es una crispación. Yo soy una persona impropias de dos gerifaltes. Intento ser educado y amable y se puede decir muchas cosas, pero con educación y con respeto. Indudablemente, para mí son dos respetables, dos representaciones políticas, el Partido Popular y el PSOE, pero la crispación, ¿por qué se produce? Porque uno ha actuado mal y el otro cree que ha actuado mal y no lo cree o lo dice. ¿Para usted fue eso violencia verbal? Porque eso fue el lunes y el miércoles violencia física. Inapropiado en las dos actuaciones. Inapropiado. Primero, ¿pudo haber una derivación? Indudablemente los medios de comunicación salpican porque es una intensidad, estamos en una sociedad durmiente, adormecida, y entonces las cadenas o los medios de comunicación influyen en el ciudadano. Cada segundo que se emite en un espacio televisivo o medio de comunicación de gran audiencia, influye. Esa crispación tenía que haber sido, yo creo que los dos son culpables, respetuosamente, yo no soy, Dios me libre de ser juez de nadie, pero indudablemente actuaron. El otro no tuvo que decirle eso y él tampoco tuvo que responderle eso. Los dos son culpables. A ver, para uno de ustedes eso estuvo fuera de contexto, fuera de lugar, fue excesivo, fue una violencia gratuita, no se ha debido de actuar de esa manera, no se le puede decir indecente a la cara a un presidente de gobierno. Bueno, el otro respondió como respondió porque se sintió aludido. Luego el miércoles tenemos la agresión, que por cierto... El chaval que le faltan 3 meses para ya ser un mayor de edad, que estuvo a punto de matarlo, ojo, eso fue gravísimo. Está ya 6 meses, lo van a meter en un centro de menores, 6 meses. ¿Qué le parece la ley del menor, don Diego? Pues la ley del menor, hay adultos que con 14 o 15 años son personalmente extremadamente maduras y hay personas muy mayores que son niños. Muchos políticos son niños, no tienen conciencia. O sea que habría que cambiar la ley del menor. ¿Estáis de acuerdo en todo eso? Sobre todo claro, en los casos que hemos tenido, lamentablemente. ¿Os acordáis aquí en Murcia el que mató a sus padres con la katana? Sí. El asesino de la katana, menor de edad. Y muchos casos más que se han producido. La vida es sagrada y solamente pertenece a Dios y a nosotros mismos, y eso tiene que ser totalmente respetuoso. Hay que huir de las guerras, de los confrontamientos y también de la crispación, como ha dicho usted muy bien, que es cierto, es una verdad humana y divina, que precisamente no se puede crispar, no se puede provocar. Hay personas tranquilas, pacíficas, educadas, y se les crispa, se les fuerza, se les empuja de una forma de violencia verbal que hacen cosas que en un estado tranquilo, pacífico, equilibrado no lo harían. ¿Hasta qué parte son compromisarios o responsables los políticos en sus mítines? ¿Por qué no se hace una crítica de responsabilidad personal diciendo lo que dicen los mítines? Tienen que ser consecuentes con una educación cívica, que no la tienen mucho. Consecuente con el espectador, sobre todo el espectador menor, que está sentado en su casa viendo como dos personas supuestamente que son muy respetuosas se están tratando como si estuvieran en una pelea de calle. Yo diría que es una falta de educación del líder político con la ciudadanía. La ciudadanía tenía que ser su juez y decir, usted no me puede representar a mí con lo que está diciendo.
¿Estáis de acuerdo en eso? Totalmente de acuerdo. Creo que el respeto es lo que debe marcar la actuación de cualquier persona, independientemente de ser político o no. O sea que, por ejemplo, el secretario general del Partido Socialista, cuando llamó indecente a la cara así a Rajoy de sopetón, ahí perdió puntos él mismo, se descalificó. No es ni de sopetón ni a la espalda, o sea, es que no se puede faltar al respeto porque se podrá llevar razón en el argumento, no se podrá llevar razón en el argumento, pero nunca la descalificación personal, porque no hay pruebas que califiquen de que el señor Rajoy es un indecente. Se podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo en su defensa a ultranza que hizo en un principio el señor Bárcenas o de las personas que ha tenido a su alrededor. Lo que sí me parece es que todos los políticos debemos asumir responsabilidad, que es lo que decía Diego y lo que decía también Salud. Creo que todos tenemos que asumir responsabilidad de nuestras palabras y de nuestros actos. Tenemos que asumir esa responsabilidad de lo que decimos y de cómo lo argumentamos y de cómo se procesa toda esa información. Lo que no puede ser es que no se asuma responsabilidades en ninguno de los actos de defensa a ultranza cuando ya se ha demostrado, se está en los archivos judiciales, que ha habido financiación con dinero B, que ha habido... Todo esto hay que asumir una responsabilidad y hay que ser claros. Como me habéis aludido antes los dos, bueno, yo decirle a don Diego que quizá yo sea una de esas personas que, no sé, alguien me dice que soy un poco tonto y hay otros que yo siempre he hecho lo mismo, levantarme a las 6 de la mañana y acostarme a las 11 o las 12 y normalmente trabajando desde antes, porque yo llevo en la vida política 6 meses, pues llevaba 30 y tantos años en la vida privada. Y otro tema es que en cuanto al cumplimiento del programa, bueno, tú hacías referencia prácticamente, Salud, al tema de Ciudadanos, pero bueno, yo creo que es que hay que establecer esa responsabilidad de cumplimiento, hay que establecer esa responsabilidad de llevar las cosas a término y decir, oye, si no hemos podido porque ha habido una causa de fuerza mayor, la famosa causa de fuerza mayor que en derecho se usa mucho. Y yo soy economista y como economista te digo que lo que España siempre ha perdido ha sido el valor añadido del producto. Hemos sido los más descubridores, hemos sido los más emprendedores, hemos sido los más investigadores, hemos tenido unas cabezas pensantes en España y tenemos unos valores personales impresionantes. Y después cuando tenemos que dar el último paso, que es comercializar el producto, es cuando viene el otro y nos lo quita de las manos y nos contrata a nosotros para que les terminemos el trabajo, pero el otro es el que lo pone en el mercado y el que le saca el valor añadido. Nos estamos equivocando. Y para Ciudadanos, I+D+I lo llevamos en los genes o en la genética, porque creemos que es el desarrollo. El desarrollo ya no pasa por el desarrollo de la hostelería, de la construcción, con todos nuestros respetos a esos sectores y que tienen que seguir funcionando y trabajando. Pero lo estamos viendo, las empresas que están ganando, que aportan valor añadido, que la economía recupere, que son capaces de recuperar la economía, son el I+D+I y sobre todo esa innovación que es necesaria, cambiar la versatilidad y hacer productos versátiles. Y que yo en este caso me alegro mucho de tener enfrente a una persona como tú, con esas inquietudes, con esas iniciativas, y que sé que como tú en Murcia, en la región de Murcia, que es lo que defiendo y lo que propongo, hay a cientos y somos incapaces de apoyarles y no es cuestión de dinero, no es cuestión de dinero, se está utilizando el dinero para otras cosas y siempre se pone el parapeto del dinero, pero siempre lo digo, son cuestión de prioridades. Si se prioriza, seremos capaces de ganar más dinero, seremos capaces de aplicar, de tener valor añadido en nuestros productos y seremos capaces de obtener mayor riqueza y con eso hacer una mejor redistribución a lo que decíais y a los programas sociales, porque si no hay creación de riqueza, no hay redistribución hacia la sociedad. Ese es nuestro pensamiento y eso son las ideas que yo defiendo de siempre, pero bueno. A ver, Salud, Martínez, vamos a ampliar Eres inventora del algoritmo de telecomunicaciones. A ver, ¿en qué consiste concretamente? Vale, este algoritmo concretamente contiene un innovador sistema de encriptación. Paralelamente, ese sistema certifica el contenido de la prueba y es pionero desde el año 2008 en contactar y poder ejecutar una denuncia desde un dispositivo electrónico directamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pon un ejemplo. Un ejemplo.
Yo desde mi propia aplicación puedo obtener fotografías, vídeo, audio o información web y con un solo clic envío toda esa información a la policía, concretamente al grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil. Es decir, no necesito, imagínate, una situación en la que entran a un comercio a robar. La policía luego va a pedir, descríbame usted cómo iba, qué altura tenía, era moreno, cómo, ¿no? Y en un estado de nervios, esa descripción puede variar bastante, ¿eh? Ahora, si yo lo que hago es una fotografía de esa persona y la envío, y el grupo de delitos telemáticos o cualquier policía de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la que recepciona esto, ya está viendo ese señor cómo es, cómo va vestido y geolocalizado, dónde está, por dónde va. Y este sistema que yo he creado hace toda esa gestión en 150 milisegundos. Es decir, menos de medio segundo. Muy bien. ¿Una pregunta? Pues nada, no, Francisco. Esperemos que tenga éxito y que tengamos una inventora Don Diego. que pueda vivir aquí en Murcia, ¿no? De su trabajo. Pues concretamente sí, lo que ha dicho doña Salud, pero bueno, tiene muchas más aplicaciones. Es un algoritmo muy encriptado, o sea, muy difícil de penetrar, y no solamente sirve para la policía, sirve para los servicios secretos o los servicios de defensa, servicios pues de espionaje concretamente. ¿Por qué? Porque un Estado de Derecho se debe defender pues, a través de su fuerza de seguridad, del ejército y de las agencias estatales que cuidan la privacidad de los derechos de propiedad, en fin, conservar la seguridad de un Estado en toda su plenitud. ¿Por qué este método es tan importante? Ya han habido aproximaciones de algunos países que se han interesado, Israel, Francia, Estados Unidos, y concretamente pues lo tienen muy avanzado y terminado. No es un estudio que ha hecho doña Salud, lo viene ya, como muy bien dicho, desde hace 7 u 8 años. Entonces, eso tiene distintas aplicaciones. Se puede aplicar pues, a la seguridad financiera o bancaria de los bancos por los programas digitales, se puede aplicar a los medios de seguridad, se puede aplicar a la economía, porque son cuadrantes direccionales y que van con la velocidad de la luz. Eso se eliminaría un montón, un accidente de tráfico, por ejemplo, una persona que quiere preparar un acto de terrorismo, interceptan los móviles en un cuadrante. O sea, sería como España, que tiene 47 millones de españoles, si hay 15 millones de titulares de móviles, cada móvil sería un policía. Así de sencillo. Todos los usuarios, como ha ocurrido ahora, que ese ha sido el motivo por el que hemos contactado con las embajadas de distintos países por el tema del terrorismo, de los atentados que están habiendo, pues claro, con esta tecnología, ¿qué ocurre? Que en menos de medio segundo, 40 millones de ciudadanos le estamos indicando a la fuerza y cuerpos de seguridad dónde ha ocurrido, o un sospechoso, o oye, este bulto que hay aquí, esta mochila que alguien se ha dejado, o es que estoy escuchando una conversación aquí en un bar en la que se está tramando, pues puedo grabar. Ya. ¿Eso ya se está utilizando o todavía no? Esto se puso en marcha en 2012 con el grupo de delitos telemáticos, y ahí pues bueno, han habido una serie de yo lo llamaría accidentes, por los cuales pues bueno, hay una institución que se ha querido apropiar del sistema, disfrazándolo, vistiéndolo de otra manera, generando una herramienta que no es esta función y tampoco es una función adecuada y correcta para el usuario, porque está queriendo imitar esta tecnología y evidentemente no lo es. Pero esa tecnología que nos has explicado, encriptada, ¿ya se está utilizando en algún sitio o no? Sí, ahora mismo está en una red inteligente. Está conectada con 2 bases de datos distintas, mueve un flujo de datos donde se está comprobando constantemente el encriptado que contiene, y te la puedes descargar desde la tienda de Apple si tienes iPhone. ¿Por qué? Pues porque Apple es seguridad, y como este sistema lo que aporta es seguridad, evidentemente la seguridad va buscando la seguridad, O sea que te la puedes descargar en tu propio iPhone. Sería una forma que antes, cuando ocurre un acto de terrorismo, pues inmediatamente está la explosión, las víctimas, las personas, y entonces pues después va la policía. De esta forma, con un solo móvil, como dice doña Salud, captura la imagen y en fracciones de segundo
ya lo tienen las fuerzas de seguridad y sabemos si es caucasiano, si es asiático, musulmán, occidental. Lo encripta de una forma con ese banco de datos que sabemos quién es al segundo. E incluso una cosa importantísima que es el proceso posterior de investigación de la policía. Es decir, es muy importante que no se toque nada en el perímetro donde ha ocurrido el suceso. Pues con este sistema se graba con el móvil y esa información ya tiene una cadena que, fíjate lo que te digo, desde que cualquier persona con su smartphone envía la prueba, luego existe software para fuerzas y cuerpos de seguridad que entran a esta base de datos y están viendo esa prueba virgen, no manipulada por nadie, y paralelamente existe software para los juzgados. Es decir, tú imagínate que esa prueba desde que se envía queda encriptada y custodiada de tal manera que ya nadie rompe esa cadena de seguridad. Y siempre, cuando se llega a un escenario de este tipo, pues siempre uno toca lo que no tiene que tocar, el otro mueve lo que no tiene que mover, y todo eso que pasa, que ya se parte una investigación con una cantidad de errores que no tenían por qué. Por ejemplo, aplicado al acto de atentado que sufrió don Mariano Rajoy, con un móvil que hubiera tomado del chico este que hizo la agresión, lo hubiéramos sabido al segundo, no en varios días, en secuencias de periodistas, medios de comunicación, al segundo hubiéramos sabido quién es, sus padres, su familia, en media décima de segundo. Hubiéramos sabido todo eso. Sabemos ya que era su familiar lejano, primo segundo, de la mujer del presidente. Al tercer o cuarto día de haber pasado, esto se sabe décima de segundo. Al momento. Muy bien. Sí, sin ser familiar. Sí. Muy bien. Bueno, a ver, ¿alguna cosa más a doña Salud? No, bueno, yo sí quería comentarle antes, responder un poquito la pregunta que le ha hecho a Luis. No, eso sobre si lo van a cumplir, yo ahora mismo, no por ello, porque está aquí Luis, o sea, ahora mismo ningún partido, yo hasta ahora como ciudadano, hablando como ciudadano, no me creo nadie que me diga que va a cumplir no sé qué cosa, me da igual la que sea. Precisamente por eso, porque los programas electorales, como he dicho, no tienen responsabilidad penal. Y hasta que eso, yo lo he dicho muchas veces, me has escuchado, hasta que eso en la famosa ley electoral, con todos esos cambios que se van a hacer, que al final creo que serán mínimos y casi nada, hasta que eso no se incluya, pues ningún partido, por mucho que diga, yo... No se pueden hacer encuestas en los últimos días, creo desde ayer o antes de ayer, pero en Andorra, un periódico de Andorra, allí son independientes, allí es donde van los Puyol. Absurdo que tiene muchas. Bueno, en Andorra, Partido Popular, entre 125 y 130 diputados. Partido Socialista, entre 80 y 90. Ciudadanos, 65, 70. Y el partido de Iglesias, 50, 60. Esto es lo que ha dicho el periódico, la última encuesta. No sé. Bueno, eso van cambiando día a día. Además, estas encuestas que hacen fuera y tal. Yo la discrepo, la soberbia humana no tiene límite. La creencia de que un partido, una persona... Pero ha dicho Rajoy que Podemos podría estar en la segunda fuerza. Bueno, en fin, esto es una arrogancia. Ninguna persona puede predecir lo que puede pasar. Es soberbia humana que la tienen muchos políticos. Y eso se distancia del ciudadano. El ciudadano quiere hombres limpios, decentes y limpios de todo. Cuanto más limpio, mejor. Los que están sucios no pueden representar a ningún partido y menos a una nación. El líder político tiene que ser un espejo de un hombre... Pero de todas estas promesas que nos han hecho, por ejemplo, el Partido Socialista, Veracruz ha dicho que el salario mínimo, 1.000 euros, cosas de este tipo, ¿todo esto se puede digerir o no? Esto son fantasmadas. Como economista hay que centrar las cosas y hay que centrar los números. El tema de los salarios mínimos al final nos repercute en la situación del Estado. Lo que venimos defendiendo y venimos diciendo, nosotros los políticos no creamos puestos de trabajo. Nosotros los políticos no somos los que tenemos que administrar la economía de las personas. Nosotros tenemos que ayudar a que las condiciones sean favorables para crear esos puestos de trabajo, porque el que crea puestos de trabajo es el empresario. En cuanto a estas situaciones demagógicas de jugar con el dinero del otro y decirle a las empresas, tiene usted que pagar un salario mínimo de 1.000 euros. Ayer leía unas encuestas que a mí me parecían muy reveladoras. Las encuestas leía sobre datos económicos y los salarios mínimos en dónde están. Y se daba en dos circunstancias, se daba en dos comunidades autónomas los mayores salarios, País Vasco y Madrid.
Y casualmente País Vasco es una de las comunidades autónomas que menos índice de paro tiene. Se vincula a los salarios el tema del paro. No, hay que vincularlo a los temas tecnológicos, a los temas de industriales, a los temas de creación de riqueza, que son lo que de verdad está moviendo y hace generar puestos de trabajo. Los puestos de trabajo se veían que los más bajos eran precisamente en hostelería, que es nuestra región de Murcia, y en temas de construcción serán los más bajos, pero los temas industriales son los que mejoran. Con lo cual, cuando se hacen las cosas, se hacen las estadísticas, se hacen los cuadros que hacíamos antes de referencia, que sacaba Pedro Sánchez, hay que decir también todas las verdades, o sea, y hay que decir, las cosas no son tan, y las estadísticas son las grandes mentiras, ¿no? Puede haber, por ahí son las grandes mentiras, ¿no? Entonces, sí, estoy con lo que dice Luis. La honradez y la honestidad es un plus de inversión, es un grado de confianza del inversor extranjero en España. Por eso los corruptos hacen un daño, hecho por un informe de la Universidad de Las Palmas del año 2014, de 40.000 millones de euros produce la corrupción, de deterioro y de pérdidas para el Estado español. La honradez y la honestidad de nuestros políticos es confianza en los fondos de inversión en España. Muy bien. ¿Qué pasaría si surgiese un partido político que dijese verdades como templo? ¿Se va a subir el salario? No. ¿Se van a crear? No. ¿Por qué? Pues porque, siendo economista, se sabe perfectamente que como está el país, no se puede hacer todo eso. Es decir, hay que ser realista. ¿Podría surgir un partido que hablase de transparente al ciudadano? Creo que lo estamos haciendo y lo estamos diciendo. Subidas salariales... de antes de estar en política he dado clases de economía y he estado con alumnos y con gente en algunos cursos, y normalmente he dicho... Perdóname, Luis, tenemos que hacer una breve pausa publicitaria y seguimos después de esa pausa y te doy la palabra. Hasta ahora. Seguimos en la palestra. Luis, estabas en uso de la palabra. Pues en contestación a lo que indicaba Salud, creo que Ciudadanos está siendo transparente en esos casos y no se está haciendo compromisos desmedidos. Los compromisos que se hacen se valoran, se cuantifican y se establecen de dónde se van a sacar los fondos. Pero es que es lo que tendría que ser. Decir voy a hacer o voy a cumplir esto, pero ojo, tengo que tener estos fondos y los tengo que obtener de esta forma. Y si no se obtienen los fondos por causa de fuerza mayor, como indicaba antes, pues bueno, pues habrá unos motivos y unos razonamientos. Pero que esa vinculación de responsabilidad no penal, pero sí civil, sí democrática, de responsabilidad que en la empresa privada se tiene y todo el mundo tiene, que en el momento que no cumple sus objetivos pues lo pasa mal o le ponen pegas o simplemente lo despiden, pues en la política parece que no ocurre. A ver, don Diego, desaladora. Bueno, ¿cómo tenemos el asunto? Voy a hacer ese problema enorme que nos lleva a mal traer. Voy a hacer una tesis doctoral de la desaladora, pero mi objetivo está en los inductores a este fiasco. Son macroproyectos de la región de Murcia, desaladora, aeropuerto, tranvía, en fin. Podríamos ahora me sujeto a la desaladora. Los demás, están ahí, pero otro día. La desaladora, hay un tema que es peligrosísimo y además de gran calado para la región de Murcia, porque el agua que se extrae de la desaladora va a dos sitios: consumo humano y las comunidades regantes para regar las hortalizas, lo que se exporta fuera. Cuidado, esto es grave y peligroso. Ya hemos tenido un antecedente, que fue esto de los pepinos, me parece, en Alemania. Bien. La desaladora, la autoridad del puerto de Cartagena, se da la concesión a Desaladoras Escombreras para extraer el agua en diciembre del 2008. 7 meses antes advierte la autoridad del puerto, que lo tengo documentado, que ese agua no es apta para el consumo humano. Vamos a ver, ¿por qué se creó la desaladora? Para sacar un beneficio económico. ¿Quién lo presentó? Pues el Consejo de Gobierno de Ramón Luis Valcarce y el grupo de empresas ACS de Florentino Pérez. Tenemos que llegar ahí. Ese es el inicio de todo lo que pasa con la desaladora.
Entonces, si la autoridad del puerto dice, primero, que no tienen que tomar agua dentro de la dársena del puerto de Cartagena. ¿Por qué? Porque hay, si nos aproximamos un poco al puerto, vemos manchas de grasa, de aceite, de metano, hay petroleros, barcos con gasifistas, o sea, de metaneros, y entonces prácticamente se expande. Pues ahora la desaladora Escombrera está extrayendo el agua de Enagás. Ojo, de Enagás, no propia, sino de Enagás. La declaración de impacto medioambiental tiene un plazo de caducidad que no sabemos si está prorrogada o no. Yo creo que no está prorrogada. La declaración de impacto medioambiental. Y ese agua que absorbe le quita la sal. Pero aparte de la sal, ese agua, porque tenía que estar fuera del puerto y no está, esos metales, mercurio, manganeso, todos los metales que están en el agua y que se absorben, dice la autoridad del puerto que no es apta para el consumo humano. Se crea el ente público del agua ilegalmente porque no está precisamente autorizado para dar esa concesión disponible del agua. Y entonces, ¿qué pasa? Va para el consumo humano. ¿Por qué? Porque esa agua va a los 26 convenios que firmó el ente público con los que la Confederación Hidrográfica de Seguro nos daba. Y por otro, las comunidades de regantes cogen el agua y riegan. Hay que cumplir la directiva porque estamos dentro de la Unión Europea, no podemos hacer lo que nos dé la gana. La directiva 2000, que habla de la calidad de las aguas, tendría que una comisión de expertos europeos, porque nuestros productos van a comerlos al mercado europeo, examinar la calidad de esa agua que nuestros regantes, con todo mi respeto, soy murciano y bueno, pues quiero a los agricultores, pues somos agricultores casi todos los murcianos y murcianas, pero hay que ser legales, hay que ser transparentes, hay que ser honrados y honestos. ¿Por qué se hizo esto? ¿Qué era? El afán, la avaricia del dinero. No pensaban en los ciudadanos, como los mítines de los políticos. ¿Cuántas veces se habla del ciudadano? Se habla para el voto. ¿Le importa un pepino que gane más, que gane menos, que pase hambre, que la pobreza de los niños, que da una lástima? Con eso no tienen conciencia, no tienen valores. No, yo creo que es lo peor de lo peor. Hace falta una conciencia divina, humana, consigo mismo y para las creencias que pueda tener, católico o no, pero por lo menos ser humano. Tener compasión de un niño pequeño que lo ves delgado, tener compasión de una mujer que le cuesta trabajo terminar el mes con lo que cobra su marido o trabaja ella misma. ¿Por qué no tienen esa conciencia? Y dejan de hablar de sí mismos, y dejan de ser egoístas y ellos y su partido. No, ellos no son ellos ni su partido, son los ciudadanos, esos que ven la televisión, esos que están en hogares mejores o peores. La desaladora ha sido un afán de corrupción y de voracidad económica sin límite. ¿Ahora qué va a pasar? Pues concretamente, si se comprueba, yo he pedido a la autoridad del puerto de Cartagena, que pertenece al Ministerio de Medio Ambiente, a la Consejería de Agricultura como ente autonómico, y a la Fiscalía, que se compruebe la calidad de las aguas, porque si ese agua iba para el convenio urbanístico de los 26 ayuntamientos en 180 millones de metros cuadrados recalificados gracias a la desaladora. 180 millones de metros cuadrados recalificados gracias a la desaladora. Y nuestras comunidades regantes o agricultores, aguas están tomadas, hay que, la Guardia Civil del Seprona, ver la calidad de esas aguas que absorben, si realmente tienen mercurio, tienen manganeso, tienen productos tóxicos que son dañinos para la salud. Y esto puede afectar a nuestra economía regional. No le ha importado nada a nuestros políticos llegar hasta aquí. ¿Y lo que nos dice Florentino que hay que pagarle? Si se suspende y se cierra la desaladora, yo estoy por cerrar la desaladora hasta que una vez que se han comprobado, o sea, no porque sí, sino una vez comprobado los análisis y cerrar la desaladora, y entonces veremos si realmente la desaladora justificaba algo. Que no fuera el dinero, que no fuera el dinero. Y veremos el urbanismo desmedido, nada más. El urbanismo y las comunidades regantes, agua para todos. ¿De quién sacó el lema ese agua para todos? Eso ha sido y dicho por nuestros jueces cuando se van a los tribunales madrileños o los tribunales superiores, cuando el trasvase del Tajo Segura, hay lucha y entonces alegan la fuerte instrumentalización de agua para todos. Eso es nuestro Ramón Luis Valcárcel, el presidente, agua para todos. Don Miguel Ángel Cámara, agua para todos. Pero agua para todos, ¿o ha importado alguna vez algo el agua del agricultor? ¿O ha sido los eslogan para sacar mayor voto? Eso lo dicen nuestros jueces, que ha sido una voracidad, una instrumentalización de los trasvases. Para Cospedal por un lado, antes el Partido Socialista, ahora el Partido Popular, que da lo mismo, es cuotas de poder,
cuota, y le da lo mismo. Y van como por delante de las manifestaciones, agua para todos, Francisco Cángamo, Luis Valcárcel, todo eso van agua. Y los agricultores, engañados por los medios de comunicación más próximos a los aparatos del partido, pues van detrás de la campaña como que les defiende. No les defiende nada. Ahora, ¿qué ha pasado con el agua? Ya se ha escondido el eslogan agua para todas. ¿Por qué se ha escondido? Porque no lo dice. Ya no interesa. Porque se le ha visto ya que no ha venido. Lo mismo que el déficit presupuestario de la región de Murcia, que me da vergüenza y me da muchas veces coraje de ver que tenemos un presupuesto de 5.000 millones, 4.800 millones y debemos 8.000 millones, ahora en diciembre, 8.000 millones. Nuestros nietos y nietos no pagarán lo que han hecho este gobierno de Ramón Luis Valcárcel, y yo no estoy, el Partido Popular lo respeto y tengo mucha gente que son personas magníficas, son personas excepcionales, pero esta vieja guardia obsoleta, antigua y que muchas veces metido en casos de corrupción tenían que quitarla de en medio. Bueno, pues con este mensaje de don Diego de Ramón llegamos al final de nuestra tertulia de esta noche aquí en La Palestra. Don Luis Fernández, diputado regional de Ciudadanos, suerte para el domingo. Muchísimas gracias y esperemos estar ahí y esperemos dar solución a todo lo que se está diciendo y cumplir nuestro compromiso. Francisco Miguel Muñoz, hasta la próxima. Hasta la próxima, buenas noches. Salud Martínez Monreal, inventora de telecomunicaciones, muchas gracias por venir. A vosotros. Y don Diego de Ramón, un placer y hasta la próxima ocasión, don Diego. Humildemente, muchas gracias. Señoras y señores, gracias por la atención prestada. El lunes volveremos a nuestra hora de costumbre. Hasta entonces, buenas noches.